aleluya, aleluya. Gloria al Señor, poderoso eres Dios. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Bendito eres, Padre, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, aleluya. Poderoso es el que vive y reina por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. En esta noche, gloria a Jesús. Quise conectarme para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Tengo algo muy especial, ¿verdad? Que ventilar, gloria a Jesús. Tengo para decir esta noche que el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno conmigo. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que se van conectando. Bendiciones ricas y abundantes en nuestro amado Señor Jesucristo. Estaba comentando que esta noche me conecto, ¿verdad? Para llevar una palabra, gloria a Jesús, de ánimo a través de mi testimonio. Gloria a Jesús, parte, ¿verdad? De mi testimonio, gloria al Señor. Así que es necesario que testifiquemos, hermano, es necesario que testifiquemos las bondades del Señor en nuestra vida. Es necesario que no lo escondamos y que ventilemos al mundo entero que tenemos un Dios todopoderoso, el cual nos rescató del lodo cenagoso y nos trajo a su luz admirable, el cual ha hecho bondades y maravillas en nuestras vidas. Así que es necesario que testifiquemos para la gloria y honra de su nombre, porque somos cartas abiertas y debemos darle toda la gloria a Él con nuestra manera de vivir, con nuestra boca, pero también con nuestro testimonio. Gloria al Señor. Así que voy a ir haciendo una oración, gloria a Jesús. Poderoso el que vive para siempre. Así que acompáñenme a orar para que sea el Señor Jesucristo glorificando su santo y bendito nombre de una manera muy especial en medio de esta transmisión, con todos los que están viendo, los que van a conectarse, ¿verdad? Que van a ver el video en vivo, y con todos los que eventualmente van a seguir escuchando este testimonio para la gloria y honra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, me presento una vez más, Señor, me deposito en tus manos, sabiendo que toda la gloria, la excelencia y el poder solamente son tuyos y a ti te pertenecen. Espíritu Santo de Dios, te pido que tú uses mi boca, que tú pongas cada palabra y que tú ministres a la distancia a todos los oídos que están escuchando, Dios mío, este testimonio. Padre, te pido, Señor, que tú mismo des testimonio a ellos de que tú mismo eres, Señor, de que tú eres el que has hecho todas las cosas maravillosas que voy a dar testimonio en esta noche, en mi vida y en la vida de mi familia. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que tú muevas, Señor amado, todo lo que tengas que mover, Dios mío, todo lo que sea por obstáculo, que tú sigas sacando, Señor, todo aquello que no nos permite seguir caminando, que no nos permite avanzar, Señor, hacia tu propósito perfecto. No solamente en mi vida y en la vida de mi familia, sino en la vida de todos los que se van a conectar y los que van a escuchar este testimonio eventualmente. Padre, sabes, Dios mío, que para la gloria y honra de tu nombre voy a contar, Señor amado, lo que tú has hecho en mi vida, y espero que seas, Señor amado, tú bendiciendo a los que están oyendo, Padre mío, bendiciendo, dando fuerza, Señor, animando, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, y ministrando a la distancia, porque esa obra la haces tú.
Señor, gracias porque siervos inútiles somos, porque hacemos lo que tú nos has mandado. Señor, y lo hacemos todo sin murmuraciones, sino con alegría, con gozo, sabiendo que tú estás con nosotros para siempre, sabiendo que tú no nos abandonas y que has prometido cuidarnos, Señor, todos los días de nuestra vida. Padre, para ti es toda la gloria y toda la honra, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor amado, y no yo. Espíritu Santo de Dios, gracias por darme esta oportunidad de poder contar, Señor, cuán bueno has sido tú. En el nombre de Jesús. Amén. Poderoso es el que vive para siempre. Aleluya. El Señor me ha puesto en el corazón ponerle de tema a este video, Gloria a Jesús, estoy viva. Gloria a Jesús. Ese va a ser el tema. Estoy viva. Gloria al Señor. La porción bíblica que tomé es de Salmo 118, versículo 17. Perdón. El cual lee como sigue. No moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Gloria al Señor. Poderoso es el que vive para siempre. Vive el Señor. Aleluya. Pues hermano, quiero comenzar contándoles, para la gloria y honra del Señor, que para el año pasado, el año 2019, a mediados del mes de abril, mayo, por ahí, me aparté de los caminos del Señor. Para ese tiempo, ¿verdad? Estaba abrumada en el sentido de que tenía muchos problemas familiares. En mi hogar había muchos problemas. Yo estaba trabajando, me encontraba ejerciendo mi profesión, gloria a Jesús, y me encontraba abrumada en mucho trabajo, eran largas horas de trabajo, me encontraba, ¿verdad?, asfixiada en medio de muchos problemas familiares. En mi hogar había muchas situaciones difíciles, me encontraba lidiando, ¿verdad?, con todas ellas. Y lamentablemente tomé el camino fácil, el cual fue para mí, ¿verdad?, culpar a Dios, aleluya, de las situaciones que yo estaba pasando, de culpar a Dios de mi inconformidad con mi vida, de mis frustraciones, de no ver la promesa de Dios cumplirse en mi vida. Me puse rebelde con el Señor porque en medio de tanto problema yo quería ver la mano de Dios obrar, pero tampoco hacía mi parte. Entonces me senté, mejor dicho, como una niña rebelde a reclamarle al Señor, y fui alimentando en mí esos sentimientos de rebeldía, de coraje, y todo eso lo dirigí hacia el Señor. Y entonces poco a poco me fui alejando del Señor, hasta que un buen día pues no volví más a la iglesia. No volví más al templo, no volví más a la iglesia. En ese entonces perseveraba, ¿verdad?, en la iglesia Movimiento Vida y Poder de Añasco 2, la cual pastorea nuestros padres espirituales, los que amamos muchísimo, Edgardo, Claudio y Adelaida Figueroa. Le tenemos mucho cariño, un saludo, un beso y un abrazo en el Señor. Y así estuve hasta que pues decidí, ¿verdad?, dejar de asistir a los cultos, dejar de asistir al templo, porque me sentía como una hipócrita. Me sentía hipócrita asistir al culto cuando en mi corazón yo sabía que tenía muchas quejas de Dios, tenía mucho coraje contra Dios y no estaba prácticamente ya teniendo una vida espiritual con Dios. Ya no tenía
prácticamente una relación con Dios. Había dejado la oración, había dejado los ayunos, y entonces me fui enfriando poco a poco, y de esa manera pues me alejé del Señor. Terminé por apartarme del Señor. En ese tiempo, ¿verdad? Para ese tiempo del 2019, me aparté del Señor, comencé a escuchar música secular. Al cabo de muy poco tiempo empezaron a salir las palabrotas del pasado, palabrotas que, ¿verdad? Que la gente del mundo dice, y es algo normal, que ya el Señor había quitado de mi vida, pero con una rapidez tremenda empezaron a salir de nuevo de mi boca. Para ese tiempo no me faltaban invitaciones para ir a tal o cual lugar, ¿verdad? Y recuerdo una vez que acepté y fui a una barra. Fui a una tienda de estas donde venden alcohol y cervezas, y donde la gente bebe, toma. Y recuerdo que fui con unos compañeros de trabajo a ese lugar. Gloria del Señor, recuerdo que yo me senté en la mesa y pedí para beber agua, una botella de agua. Gloria a Jesús. Pedí para beber una botella de agua, después pedí una piña colada sin alcohol, porque yo decía, no puedo beber alcohol, porque yo soy cristiana. Ya yo estaba apartada. Gloria a Jesús. Y recuerdo que estábamos allí, y en medio de la bachata, por decirle de alguna manera, ¿verdad? En medio del hablar y el compartir de los compañeros, recuerdo que me quedé mirando, como decimos aquí, como al buen boricua, ¿verdad? Me quedé eslembada. Me quedé mirando fijamente, ¿verdad? Así hacia el mar. Y recuerdo que sentí la voz del Espíritu Santo que dijo en mi corazón, me habló en mi corazón: ¿qué haces en este lugar? ¿Qué haces en este lugar? Tú no perteneces aquí. No te das cuenta que no eres como ellos. Tú no perteneces a este lugar. Y recuerdo que desde que escuché la voz del Espíritu Santo, hablándome esas palabras que ya les compartí, ¿verdad? No tuve ni ánimos de seguir hablando, de seguir compartiendo, de seguir en ese lugar. Yo lo que quería, ¿verdad?, era irme. Y así como le digo, hermano, después de esa situación, ¿verdad?, plenamente apartada del Señor, caí en pecado, caí en pecados, ¿verdad? Empecé a decir mentiras, empecé a pecar y ya no oraba, no me arrepentía, no sentía vergüenza, no sentía ninguna pena al momento de decir una mentira. No, ya no estaba, ¿verdad?, el temor de Dios en mi vida. Y caí en pecados, hermano, caí en pecados, ¿verdad? Sabemos que el ser humano, ¿verdad?, tipifica unos grupos de pecados como peores que otros, pero sabemos que delante de la presencia de Dios no hay un pecado mayor que otro. Pecado es pecado, y todo pecado te separa de la presencia de Dios, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, y te separa de la presencia de Dios, sea supuestamente un pecado pequeño delante de los ojos de nosotros, ¿verdad? O sea un pecado mayor. La realidad es que pecado es pecado, y pues caí en pecado, hermano. Caí en pecado y tenía el enemigo, ¿verdad? La Biblia dice que el enemigo es nuestro acusador. Y tenía todos los días constantemente el enemigo acusándome en mi mente, recordándome de dónde yo había caído.
y acusándome, mira de dónde caíste, mira, tú eras la que predicabas, mira a dónde caíste, caíste de nuevo en el pecado del cual te habían rescatado. Eso es para que tú veas que tú no vas a poder levantarte nunca, para que tú veas que tu familia no va a cambiar nunca, para que tú veas que los planes que Dios tenía contigo ya se cancelaron, tú no puedes alcanzarlo. Y por ahí sucesivamente, ¿verdad? El enemigo seguía acusándome, y eso era pensamiento tras pensamiento tras pensamiento que me atormentaban. Gloria al Señor, aleluya. Pero sabe una cosa, hermano, yo tengo que testificar hoy para la gloria del Señor, que aunque yo estaba apartada de la presencia del Señor, y aunque yo no oraba, y aunque yo tenía una actitud muy rebelde contra el Señor, y aunque yo me sentía que Dios me había abandonado, no desde que me había apartado, yo culpaba a Dios de que Él me había abandonado aún antes, aún yo sirviéndole, porque ya yo tenía problemas, porque ya yo estaba arrastrando con situaciones, ¿verdad? Y pensamientos y cosas en mi vida, y yo lo culpaba. Yo estaba bien rebelde con Él, bien irreverente, le había perdido el respeto al Señor. Pero tengo que testificar hoy para la gloria y honra de su nombre, aleluya, que no hubo ni un día, hermano, no hubo ni un solo día que yo no sintiera que el Espíritu Santo estaba triste. No hubo ni un día que yo no sintiera que el Espíritu Santo estaba entristecido, estaba contritado. No hubo ni un solo día que yo no sentí que el Espíritu Santo estaba ahí, pero estaba triste, estaba muy, muy dolido, estaba apagado. Hubo muchos días en los que cometía actos, ¿verdad? Que tan pronto terminaba de cometerlos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Decía una mentira, y tan pronto decía la mentira, ¿verdad? Esto es un ejemplo, ¿verdad? No necesariamente esa fue la situación. Pero cuando terminaba de pecar, hubo momentos que yo sentía la voz del Espíritu Santo que me decía: estás en pecado y arrepiéntete, porque vengo pronto. Hermano, y muchos fueran los días, muchas fueran las veces que yo sentía la voz del Espíritu Santo que me decía: arrepiéntete, porque vengo pronto. Si yo vengo hoy, te quedas. Y si vengo hoy, te quedas. Arrepiéntete, porque si vengo hoy, te quedas. Y yo lo sentía en mi corazón. Y me entraba, hermano, me entraba un desespero, me entraba un miedo, me entraba una sensación que yo no encuentro ni cómo describirle. Perdón. Me entraba una sensación que yo no encuentro ni cómo describirle, porque yo decía: no puede ser que si Cristo viene de verdad yo me quedo. No puede ser que, de verdad, no puede ser que si Cristo viene yo me quedo, me voy a quedar. Y le empezaba a decir: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, yo no me quiero quedar. Yo sé que tú vas a venir, pero yo también sé que estoy en pecado y yo no me quiero quedar. Ten misericordia de mí. Pero todo eso se quedaba ahí, hermano. Era una hora, era como un momento de aparente humillación, ¿verdad? En el cual yo le oraba al Señor. Y después pues seguía mi vida normal y llegaba a mi casa, y después me acostaba a dormir y no intimaba con el Señor, no hablaba con el Señor, y seguía al otro día mi rutina normal. Era como en el momento que sentía que el Espíritu Santo me hablaba y me decía: te vas a quedar, si sigues en pecado te vas a quedar, voy a venir y te vas a quedar. En ese momento sentía, ¿verdad? Decirle al Señor: ay, ten misericordia, Señor, perdóname, no me dejes, válgame, Señor, si tú vienes yo me quedo. Pero no era un arrepentimiento genuino, no era algo del corazón, no era algo que de verdad yo sintiera un arrepentimiento, que de verdad yo estuviera arrepentida con todo mi corazón y con toda mi alma del rumbo que yo estaba tomando. No era eso, hermano. Gloria a Jesús.
Aleluya. Saludo por ahí a mi suegra y a la hermanita Ivonne que se conectaron. Dios las bendiga mucho, mucho, mucho. Que Dios me las guarde grandemente. Pues continúo entonces, y así vivía todos los días, como si Dios no existiera, hermano, como si Dios no me estuviera viendo, como si Dios no estuviera conmigo, culpando al Señor de mis desgracias, de mis decisiones, de mis fracasos, de mis problemas, y así, ¿verdad? Caí en lo más bajo, hermano, caí en lo más bajo y estaba bien atada. Estaba bien atada, bien atada. El enemigo me tenía atada ya con malas palabras, con música del mundo, con la vestimenta del mundo. El enemigo me tenía atada con pensamiento de concupiscencia. Bueno, yo de verdad que mi condición espiritual decayó en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos el enemigo estaba destruyendo mi hogar como nunca antes, destruyendo mis hijas, como nunca antes, destruyendo mi matrimonio, como nunca antes. Y recuerdo que los pensamientos me bombardeaban todo el tiempo, cuando de momento veía que no funcionaba mi matrimonio, porque todos los matrimonios tienen situaciones, ¿verdad? Pero en medio de esas situaciones del diario vivir, ¿verdad? No faltaba la mentira del enemigo que me dijera, déjalo, ¿cuántos cristianos no hay que se van, que se divorcian? Déjalo, el divorcio no es, ¿verdad? El divorcio es algo normal, tú puedes dejar a ese hombre, Dios te puede traer otra persona, ¿verdad? La mentira del enemigo llegaba a bombardearme, ¿verdad? Que el Señor tiene propósitos no solamente conmigo, sino con mi matrimonio, con mi esposo, con mis hijas. Y entonces no hubo ni un día, hermano, que el enemigo me ponía la situación y después me traía pensamientos y pensamientos, ¿verdad? Que me iban a llevar, gloria a Jesús. El plan del enemigo era, ¿verdad? Atarme todavía más y destruirme por completo. Gloria a Jesús. Y quiero compartir con ustedes, aleluya, la explicación de mi condición cuando me aparté, ¿verdad? Todo esto que les estoy comentando fue la condición en la que yo caí cuando me aparté del Señor. Y se encuentra en Mateo, capítulo 12, versículo del 43 al 45. Y lee como sigue. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, cuando el hombre viene a Cristo, cuando el ser humano viene a Cristo, el Espíritu Santo llena tu casa, o sea, te llena por dentro. Y ese espíritu inmundo que está influenciando tu vida tiene que salir. Y se va y dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Sigue el 44 y dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, después de un tiempo, dice, déjame volver de donde yo salí. Y aquel espíritu inmundo dijo, déjame volver a Yareli, que fue de donde yo salí. ¿Y qué pasó cuando volvió donde mí ese espíritu inmundo? Esta hora. Dice, y cuando llega a la casa, cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. O sea, cuando llegó a mi vida nuevamente, vio que estaba barrida mi casa, vio que estaba desocupada y adornada. O sea, vio que yo lo que tenía eran adornos, era pura apariencia, pero estaba vacía. Mi casa estaba desocupada, porque el que la estaba ocupando ya no estaba ocupando ese lugar. O sea, estaba llenando el Espíritu Santo, pero ya yo había dejado mi relación con el Espíritu Santo y por eso ya mi casa estaba desocupada. ¿Y qué fue lo que pasó? Sigue el 45. Entonces va el enemigo, el demonio, cuando ve que la casa está desocupada, se va y busca 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
y así le acontecerá a esta mala generación. Esa fue la cita bíblica en Mateo 12, versículo 43 al 45. Eso fue lo que pasó conmigo, hermano. Al yo apartarme del Señor, ¿verdad? Me sentía sumamente atada a muchas cosas porque no llegó ese espíritu inmundo que había salido de mí, sino que ese espíritu inmundo fue y buscó 7 espíritus más peores que él y entraron y ocuparon mi casa, ocuparon mi vida. Y yo recuerdo que yo me sentía sumamente atada. Yo recuerdo que muchas veces yo tenía situaciones que yo no aguantaba más y empezaba a llorar y yo trataba de orar. Y amado que me escuchas o que me escucharás, no sé si esta es tu situación, no sé si te habrá pasado en algún momento, pero realmente yo sentía que yo quería, en cierto momento quería hablar con Dios y no podía, hermano, era que no podía, no sé ni cómo explicarlo, era como que yo sentía que literalmente había una pared gruesa, muy gruesa delante de mí que me impedía que mi oración la atravesara. Era una fortaleza, ¿verdad? En términos espirituales la Biblia le llama fortalezas, ¿verdad? El enemigo levanta fortalezas, o sea, paredes fuertes. Y eso era lo que yo sentía que no me podía conectar con el Señor, yo sentía que no podía elaborar una oración que fluyera, yo sentía que no podía, y muchas fueron las veces que yo intenté orar en cualquier lugar donde yo estaba. Intentaba orar y no me fluía la oración. Lo que me fluía era queja y queja. Y hablando de mi vida y de mi situación espiritual en forma de quejas. Pero no fluía una oración. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, pero ¿cómo es posible tantos versos bíblicos que yo me sabía? ¿Dónde se fueron? ¿Por qué no me acuerdo de ninguno? Y cuando yo trataba de mencionar algún verso bíblico no me salía completo. Cuando yo recordaba que yo sabía versos bíblicos, un ejemplo del perdón, pero tenía que esforzar mi mente, hermano, tenía que esforzar mi mente para que me llegara el versículo bíblico y muchas veces no me llegaban, muchas veces no me llegaba ni uno, muchas veces no me llegaba ni un solo versículo bíblico. Y yo decía, Señor, pero tanta palabra, ¿dónde se fue? ¿Pero por qué no me fluye? ¿Por qué no la recuerdo? Y así me la pasé varios meses, gloria al Señor. Poderoso Jesús. Durante esos meses vive el Señor. Puedo testificar que en mi familia empecé a ver, a notar en mis hijas, en mi esposo, en mí, baja autoestima, crisis emocionales. Había mucha contienda, muchos roces por cosas tontas. O sea, todo el tiempo estábamos a la defensiva. Todo el tiempo. Había mucha ira entre nosotros, mucho coraje, mucha ira. Habían griterías, había maledicencia. Ya ya el enemigo se había apoderado de mi boca y había maledicencia, palabras feas, groseras, soeces. Había muchas peleas, gloria a Jesús, o sea, discusiones, no peleas en el plano físico, pero sí discusiones, muchas discusiones. Y también había muchas lágrimas, gloria al Señor. Y yo identificaba eso en mi familia y yo podía ver cómo el enemigo estaba destruyendo mi casa. Yo podía ver y yo podía identificar que yo estaba por el mal camino. Yo podía ver y yo podía reconocer que todo eso estaba pasando por yo haberme apartado del Señor. Yo lo podía ver, yo lo podía reconocer, pero no hacía nada. No hacía nada, hermano. Y cuando intentaba, no podía orar. Por eso yo escucho testimonios de gente que dice, es que no puedo orar, es que no me fluye, es que no me sale.
Y yo les creo y yo les entiendo, porque yo lo viví, porque yo tuve que pasar por eso. Y yo sé lo triste que es tú querer en tu corazón orar, pero que no te fluya una oración, que no te fluya porque sientes que hasta tu mente te está traicionando, sientes que tus pensamientos no se organizan y tú dices, ¿cómo es esto? Yo puedo hablar con cualquier persona como si nada, de cualquier tema, pero con Dios no puedo hablar, con Dios no me fluye una conversación. Y recuerdo que yo me quedaba bruta, me quedaba anonadada de no poder. Gloria a Jesús. Pero sabemos, ¿verdad? Ahora, y ustedes que realmente es la atadura que el enemigo te pone, la atadura y la fortaleza que el enemigo levanta en la vida de aquellos que se apartan, que es todavía más grande, que es todavía 7 veces peor cuando no conocemos a Cristo. Aleluya, poderoso el que vive y reina. Saludos y abrazos para Joaneli. Saludos y abrazos por ahí que vi también que se conectó Gadiel Jason. Poderoso Jesús. Dios les bendiga grandemente. Aleluya. Y quiero continuar comentándoles, ¿verdad? Que en Lucas 15, versículo 4 al 6, podemos encontrar la parábola de la oveja perdida. Y esa parábola me encanta. Esa parábola me encanta porque cuando la leo siento que estoy hablando de mí. Aleluya. Y hoy tengo la libertad de poder adorar al Señor con mi corazón y decirle gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el buen pastor, el que tu vida diste por las ovejas y el que deja sus 99 ovejas seguritas en el redil, pero te vas a buscar la oveja perdida. Y en esta noche el Señor me ha traído con esta palabra para ti, para compartir contigo mi testimonio de que yo fui una oveja perdida del Señor, pero el Señor me rescató. El Señor me rescató, gloria a Jesús. Perdida, ¿verdad? Pues vemos el amor de Dios, como Dios ama tanto y tanto y tanto a su redil, que no lo deja desprovisto, no lo deja descuidado, sino que lo deja segurito, muy seguro, guardado. Y una vez lo tiene seguro ya en el redil, entonces sale y busca a esa oveja que él sabe que le falta, a esa oveja que él sabe que se le perdió. Y dice la palabra que no estará tranquilo hasta encontrarla. Porque ese es el buen pastor. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Un Dios que se va a buscar la oveja perdida y no descansará hasta encontrarla. Y dice la palabra que si la encuentra, de seguro se alegrará, e invitará a todos se lo dirá a todos sus amigos, le hará saber que encontró a su oveja perdida. Y yo cuando leo, ¿verdad?, esa parábola, siento que están hablando de mí. Yo siento en mi corazón que Dios está hablando de mí, de que el Señor fue a buscarme. El Señor fue a buscarme, gloria a Jesús. Comenté en el principio, ¿verdad?, que para el mes de abril del 2019 me aparté de los caminos del Señor. Y fue más o menos para el mes de septiembre 23 específicamente, que Dios comenzó a tratar conmigo fuertemente. Ya les había comentado que en ese transcurso de abril a septiembre yo sentía que el Espíritu Santo estaba muy entristecido conmigo. Yo sentía que el Espíritu Santo me decía, vengo y te quedas. Arrepiéntete, estás en pecado y si vengo hoy te quedas. Yo sentía la voz del Espíritu Santo que me hablaba y me decía, te vas a quedar, tú no perteneces a este lugar, tú no eres del mundo. Yo tengo planes contigo. Cuando miraba a mi familia, cómo estaba la condición de mi hogar, sentía que el Espíritu Santo me decía, es por tu culpa. Es por tu culpa, porque me dejaste y mira, estás viendo, estás cosechando lo que estás sembrando.
Y yo sentía, ¿verdad?, que el Espíritu trataba conmigo de esa manera, pero no fue hasta septiembre 23, y quiero darle toda la gloria al Señor, que siempre pone en nuestro camino gente que no es como el mundo, gente que son de Dios de verdad, gente que tú sabes que le sirven a un Dios vivo, gente que tú ves el testimonio. Gloria a Jesús. La que era mi pastora, la amada Adelaida Figueroa, por ahí está una ovejita de ella, gloria a Jesús, Joaneli. Pues mira, sí, ella era mi pastora en ese entonces, aunque yo estaba apartada. Yo tengo que darle la gloria a Dios de que ella se mantuvo todos estos meses escribiéndome mensajes, escribiéndome Cristo te ama, estamos orando por ustedes, acuérdate de los planes que Dios tiene para ti. Me enviaba imágenes con mensajes cristianos, con mensajes de versículos de la Biblia. Y hermano, yo estaba tan y tan atada que me daba hasta coraje y no le contestaba los mensajes. Pero ese 23 de septiembre, ella al mediodía aproximadamente me envió 2 imágenes con unos comentarios bíblicos, ¿verdad? No eran, uno no tenía versículos bíblicos, pero el otro sí. Uno decía, ora, haz todo lo que tengas que hacer, etcétera, etcétera. Dios está contigo, etcétera, etcétera. Pero el que me llamó a mí la atención fue uno que me envió, que era una mujer caminando en un desierto. Era una mujer caminando en un desierto y decía en la parte de arriba: te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Y eso lo sacaron, ¿verdad? Es un refraseo de Oseas 2:14, que dice: la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Pero a mí lo que me llamó la atención fue la mujer sola caminando en el desierto y que decía: allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Y cuando yo lo vi, yo estaba en el trabajo y me acuerdo que me dio un clase coraje. Y yo empecé a pelearle a Dios y yo le decía: qué bonito. Y ahora, como si yo no tuviera problemas, ahora también van a venir más problemas porque me vas a llevar al desierto. Qué bien, qué bien. Esto está, qué bueno tú eres, ¿verdad? Porque ya yo lo había perdido, el respeto a Dios. Yo estaba bien irreverente, bien rebelde, bien molesta con el Señor. Y cuando vi esa imagen me dio un coraje y la quité y no le contesté a la pastora, gloria a Dios. Y si la pastora ve este testimonio, yo espero que se goce conmigo de las grandezas que hace el Señor. Aleluya. Hermanos, y ese mismo día, 23 de septiembre, en las horas de la tarde, específicamente a las 2 de la tarde, hubo una situación en mi trabajo difícil, en la cual se me vinculó. Para poder explicar un poquito, ¿verdad?, por encima sobre la situación que fue, ¿verdad? Se supone que yo tenía que hacer una evaluación a un participante, pero la persona que estaba por encima de mí, o sea, mi supervisora, es, ¿verdad?, porque no ha fallecido, Dios la cuide y la proteja, es una persona es una persona bien controladora. Es una persona que le gusta ser cacique, no le gusta ser indio. No sé si me captan. Es una dominante, no le gusta sujetarse a las autoridades, le gusta pasar por encima de las autoridades. Ella no hacía caso a las instrucciones de la que iba por encima de ella, que era la directora. Era una persona que estaba allí por un puesto político, tenía influencia política. Y como tenía el poder político, ¿verdad?, pues hacía y deshacía, hermano, que usted no tiene ni idea. Muchos empleados, por no decir todos, de ese proyecto, tuvimos que enfrentarnos a ella, ¿verdad? Tuvimos que sufrir sus atropellos, sus calumnias, sus mentiras, sus maquinaciones. Era una persona que manipulaba papeles, desaparecía papeles, una persona que visitaba a los participantes y les hacía hablar a esas personas, les hacía escribir con su puño y letra mentiras y firmarlas
para llevarlo como aparente evidencia para calumniar a muchos compañeros. Una persona que yo sabía que iba a llegar el día que las iba a coger conmigo, porque es de estas personas que agarran a uno y lo exprimen y lo exprimen y lo exprimen y lo exprimen hasta que ven a otro y entonces sueltan a este y agarran al otro y lo exprimen y lo exprimen y lo exprimen y así sueltan a este y agarran a aquel y así sucesivamente. Tú eres amigo de ella hasta que le dices no. Y entonces ese día por la tarde recuerdo que yo tenía que hacer una evaluación clínica de disturbio emocional severo, o sea, una evaluación clínica mental a un niño que tenía autismo. Y ella tenía como algo en contra de esa población de autismo. Y ella me dio instrucciones, nos tenía dicho, ¿verdad?, que no hiciéramos esas evaluaciones por unas razones que ella me ponía, ¿verdad? Pero la realidad es que ella quería llevarle la contraria a la directora y hacerle la vida imposible a la directora. Y entonces quería usar, ¿verdad?, a todos los que estaban por debajo de ella. Y entonces ese día hubo una discusión tremenda allí entre muchos compañeros en la oficina y terminé yo involucrada en el revolú. Y a pesar, ¿verdad?, a pesar de que yo le pedí a la directora que hiciera la evaluación ella, la directora es doctora en propiedad, su palabra va por encima de la mía, ella que por favor hiciera la evaluación ella para evitar, ¿verdad?, el que la supervisora mía dijera que yo estaba insubordinándola. Y entonces la directora hizo la evaluación y comprendió mi posición. Pero como quiera, la supervisora mía pues me cogió manía a partir de ahí. A partir de ahí, hermano, mi vida cambió por completo. Por completo. A partir de ahí, aleluya, ella se la vivió buscando hasta el más mínimo detalle para hacerme daño. Yo vivía con miedo en mi trabajo, con miedo del trabajo que yo hacía, porque el enemigo te trae inseguridad, ¿verdad? Inseguridad. Y yo trataba de cuidarme en todos los aspectos, en todas las evaluaciones que yo hacía, yo trataba de verdad de sustentarlo. Yo vivía comiéndome, por decirlo jocoso, ¿verdad? Me la vivía leyendo todo el tiempo el manual de SM5 para estar empapada de información de los diagnósticos, para no caer, ¿verdad?, en la trampa de ella. Yo todo lo que escribía lo retrataba y me lo enviaba al email, gloria a Jesús, todo lo que se podía retratar, ¿verdad? Porque obviamente hay cosas que no se pueden retratar por la ley IPA, pero todo lo demás, ¿verdad? Yo trataba de guardar evidencia y me la pasaba viviendo día tras día con miedo de qué será lo que ella está tramando en mi contra, porque sabía que lo estaba haciendo. Vive el Señor. Y así estuve, hermano, hasta que me di cuenta, alrededor del mes de noviembre o diciembre, me di cuenta de que yo no podía seguir viviendo así. Me di cuenta de que todo ese problema que yo estaba viviendo era que el Señor lo estaba permitiendo. Y recordé el último mensaje que me envió la que era mi pastora, Adelaida, y busqué el mensaje y vi que había sido el mismo día, horas antes de que sucediera el problema. Y yo dije, Dios mío, tú me estabas avisando que tú ibas a permitir la tormenta porque tú quieres que yo vuelva a buscarte. Y entonces entré durante mucho tiempo en estos pensamientos de, wow, Señor, yo quiero buscarte, pero ¿cómo lo hago? Yo me había mudado ya entonces para el pueblo de Moca. Y la iglesia del pastor Edgar Claudio y la pastora Adelaida en VIP2, Añasco, me quedaba como, wow, vamos a decir como a media hora. Y yo decía, Dios mío, volver a la iglesia, pero me queda lejos. Y entonces, voy a gastar mucha gasolina, eso sin mencionar el tiempo de ir y venir. Y usted sabe, hermano, que cuando uno no quiere hacer algo, uno busca 1000 pretextos y 1000 excusas. Y entonces así fue como seguí yo analizando la situación hasta que un buen yo dije, no, yo no tengo excusa.
Yo no tengo excusa porque aquí hay iglesias de más. Y me acordé de quien había sido mi primer pastor, el reverendo ahora Ángel Edwin Ramos. Me acordé que él estaba pastoreando aquí en Moca. Y yo dije, ay Señor, pero es que van a decir, buscando rápido excusas y pretextos, ay, pero es que van a decir, mira, tanto que dio vuelta para volver otra vez donde su primer pastor. Es que la gente va a hablar y qué sé yo qué más. Y sentí, hermano, sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo en mi corazón, aleluya. Sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo en mi corazón el versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vive Jesús. Sentí que el Señor me dijo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo me quedé como que tonta. Yo dije, wow, Dios no puede ser burlado. O sea, el Señor sabía, hermanos, el Señor sabía, el Señor sabe cuando le estamos dando excusas. El Señor sabe cuando es que no queremos hacer algo y estamos buscando por todos los medios posibles de presentarle al mismo Señor la razón por la cual no queremos hacer tal o cual cosa. Pero el Señor sabía. Y el Señor puso ese versículo en mi corazón. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, o sea, el que siembra para la carne cosechará muerte. El que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. O sea, tú decides. Y yo me quedé como que, pues no tengo excusa, dije. No tengo excusa. El domingo voy para la iglesia del pastor Ángel. Y recuerdo que ese domingo llegué. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Recuerdo que ese domingo llegué. Y llegué súper atada, sin energía, sin deseo. No tenía fuerzas, hermano. Perdón, gloria a Jesús. No tenía fuerzas. No tenía fuerzas, hermanos, para acercarme de nuevo, para volver de nuevo, para orar. No tenía fuerzas. Yo no tenía fuerzas. Y hoy me doy cuenta que lo logré hacer porque era el Señor que me había dado su fuerza. Yo no tenía fuerzas para orar. Yo no tenía fuerzas para adorar. Yo sentía vergüenza de abrir mi boca para adorar. Yo estaba muy atada. Yo llegué ese día a ese culto muy atada. Muy atada, muy atada. Pero el Señor tiene misericordia. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y entonces empecé a asistir los domingos a la iglesia, gloria a Jesús, poderoso el que vive. Empecé a asistir los domingos en la iglesia, pero trataba de orar y me fluía un poquito más la oración. Pero que yo anhelaba orar, pero me quedaba dormida también en todos lados. No sé si eso le ha pasado a ustedes, esos ataques, ¿verdad? Que cuando queremos ayunar es cuando más hambre nos da, cuando más migraña nos da, cuando queremos hacer vigilia es cuando nos quedamos dormidos. Gloria a Jesús, cuando queremos leer la Biblia es cuando nos duelen los ojos y nos da migraña y dolor en los ojos. Y así yo me sentía. Era un ataque por todas partes, hermano. Era un ataque por todas partes. Y entonces, sin fuerza, seguí asistiendo a la iglesia. En la iglesia, varios ministros me llegaron a dar palabra del Señor. Me llegaron a dar palabra y yo lo recibía y yo sabía la condición espiritual en la que yo estaba. Yo sabía y sentía que el Señor me llamaba a mejorar, ¿verdad? A tener una comunión con Él, a no quedarme así como que en la arena. Yo sentía que el Señor me llamaba a profundizar mi relación con Él, ¿verdad? A volver de nuevo a la oración, a volver a la entrega, pero no era tan fácil, hermano. Yo estaba yendo a la iglesia, pero yo seguía atada, yo seguía con mis cadenas, yo seguía, ¿verdad? En esta lucha, se vuelve una lucha terrible.
Gloria a Jesús, aleluya. Pero el Señor nos ha dado victoria. Es una lucha terrible, pero nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aunque en ese momento todavía de mi corazón y de mi mente no fluían los versículos bíblicos que estaban aquí adentro guardados, a pesar de eso el Señor fue trabajando conmigo y con mi corazón y me fue levantando, me fue levantando. Así que hoy, esta noche, yo tengo que darle la gloria al Señor porque en ningún momento, hermano, en ningún momento Él me dejó. En ningún momento Él me rescató. Yo sé bien de dónde Dios me sacó. Yo sé bien de dónde Él me rescató de delitos y pecados. Me rescató el Señor. Y estoy más que agradecida porque yo hoy miro hacia atrás y digo, Señor, yo no tenía fuerza. Señor, yo tengo que reconocer que no fui yo. Yo tengo que reconocer que fuiste tú. Fuiste tú y tu misericordia. Fuiste tú y por tu misericordia y por tus méritos. Porque si hubiera sido por mí, todavía estuviera ya en delitos y en pecado. Todavía estuviera ya apartada. Todavía estuviera ya poniendo por el piso, ¿verdad? Teniendo por inmunda su santa sangre. Después que había puesto mi mano en el arado. Gloria a Jesús. Y entonces yo trataba así como que de orar y de mantener la comunión con el Señor, pero yo sentía que no fluía, hermano, yo sentía que no fluía. Y una noche me acuerdo que una pastora que yo tengo en Facebook compartió una predicación de la pastora Yarelis Velázquez Roque. Y yo entré para escucharla. Entré por curiosidad, hermano, porque ella tiene mi nombre. Y entré para escucharla. Y recuerdo que yo no tenía sueño y me levanté de la cama, me fui a la sala para no despertar a mi esposo y me puse a escuchar la predicación. Y esta mujer estaba en un fuego en esa predicación, ella estaba en un fuego tremendo, tremendo, tremendo. Y ella decía que ella empezó a profetizar sobre todos los que estaban escuchando aquella predicación. Empezó a profetizar nuevos tiempos, empezó a hablar, hermano. El Señor le estaba revelando, ¿verdad? El Señor le estaba revelando, wow, lo que era mi vida en ese momento. Y ella hablaba, y usted sabe, cuando Dios le está hablando a usted, que usted siente, que usted empieza en su humanidad a decir, pero se lo estará diciendo a otro o es a mí. Pero usted siente que cada palabra le da ahí como en el corazón, que llegan ahí al corazón como saetas, como flechas y flechas y flechas y flechas. Pues así me sentía yo. Y cada palabra que ella decía me daba en el corazón, en el pecho, como si fueran flechas, flechas, flechas. Y yo decía, Dios mío. Y ella empezaba a decir del desánimo, de las cadenas, de la pesadez, de lo difícil que se le estaba haciendo a mucha gente poder entrar en oración y comunión con Dios. Y ella decía, lo que yo vivía, ella decía, el Señor te ha visto que te levantas de madrugada porque quieres orar, pero te arrodillas en el sillón y te quedas dormido. El Señor sabe que tú has corrido toda la casa tratando de orar, pero lo que hace es que te quedas dormido. Y yo decía, Dios mío, tú me estás hablando a mí. ¿Tú me estás hablando a mí o estás hablándole a otro, verdad? Porque rápido entra la duda y la incredulidad. Gloria a Jesús. Pero esa era la historia de mi vida, hermano. Me la pasaba dormida en el sillón, arrodillada en la cama de la nena, en el cuarto de allá, en el cuarto de aquí, dormida en todas partes porque me levantaba disque a orar y lo que pasaba era que no me lograba conectar. Me quedaba dormida. Y ella decía en la predicación, pero levántate, levántate y levanta tu mano porque Dios te ha dado victoria. Y yo recuerdo, hermano, que en fe yo me levanté. Y entré en la locura del Espíritu. Yo me levanté y así como ella lo decía, levántate y marcha. Y yo marchando en la sala. Y yo decía que mi esposo no se levante porque va a decir que soy una loca. Y yo marchando en la sala. Y yo marchando en la sala y ella decía, levanta tu espada. Y yo cogía mi espada y la levantaba. Y levantaba el brazo así. Y después con el rabito del ojo mirando que no fuera a llegar mi esposo a cogerme en esa hora de la madrugada. Yo en la locura del Espíritu. Hermano, y para hacerle el cuento largo corto, desde ese día en adelante mi vida cambió. Mi vida cambió, hermano, mi vida cambió. Decidí entrar a la página de esa pastora, yo le di like a su página, comencé a seguirla.
ella comenzó a dar predicaciones online casi todos los días. Y yo empecé a seguirla. Ella hizo una predicación de los 21 días de Daniel. Aleluya, los 21 días que Daniel se afligió porque estaba en la presencia de Dios esperando esa respuesta, que el ángel fue enviado, que hubo oposición, etcétera. Y ella, luego que predicó eso, ella nos motivó a hacer 21 días de oración en el Espíritu, de búsqueda, de ayuno, de intercesión. Eran como salteados, no eran 21 días de ayuno, eran como que dentro de esos 21 días tú vas a buscar presencia, tú vas a ayunar, vamos a hacer unos ayunos colectivos, todo el grupo de guerreros de medianoche. Le doy la gloria al Señor por esta mujer de Dios, y hoy puedo decir que es como una madre espiritual, porque realmente comencé a seguirla, me metí en ese revolú de los 21 días. Y el único requisito, hermano, que teníamos que hacer era tratar de orar mínimo 1 hora al día. Mínimo 1 hora al día. Y yo recuerdo que cuando yo me comprometí, le dije, Señor, ayúdame que yo lo quiero hacer. Ayúdame que yo lo quiero hacer. Y yo me acuerdo que yo ponía la alarma del celular. Me iba a orar, acostaba a las nenas y después que todo el mundo estaba acostado, yo me iba, ponía en la alarma del celular 1 hora. Y antes de acostarme, trataba de orar esa hora mínimo. Y al principio, hermano, no le voy a negar que al principio, wow, se levantó el enemigo terriblemente, terrible. Me daba un trabajo llegar a la hora. Me daba un trabajo poder cumplir esa hora. Pero hermano, el Dios poderoso al que usted y yo le servimos, a través de esos días rompió cadenas en mí, me quebrantó. El Señor me rompió por dentro, el Señor me hizo triza, el Señor, wow, qué mucho yo lloré, qué mucho lloré. Y recuerdo que la pastora todos los días hacía predicaciones y ella lo decía, qué muchos hemos llorado, qué mucho hemos llorado. Y yo decía, sí, Señor, hemos llorado mucho. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor me levantó, el Señor me hizo triza, el Señor me rompió por dentro. Fue algo como que de adentro hacia afuera, sentir cómo se iban cayendo aleluya, las murallas fuertes que habían en mi vida. Fue algo de verdad que el que no lo ha vivido no lo podrá entender, aleluya. No lo podrá entender porque es algo, ¿verdad?, que es locura. Gloria a Jesús. Pero para la gloria y honra del Señor, el Señor rompió mis cadenas, hermano. El Señor me rompió, me quebrantó. Hubo muchas cosas con las cuales Él me confrontó. Vive el Señor. Hubo muchas cosas con las cuales Él me confrontó. Y me decía, ¿verdad? Y me hablaba a veces tan claro a través de las predicaciones de la amada pastora Yarelis Velázquez. Me hablaba a veces tan y tan claro, y daba instrucciones tan y tan claras y nos fortalecía tanto y tanto y tanto. Era una cosa de verdad sobrenatural, hermano. Era algo de verdad tremendo. Y yo sé que no solamente mi vida fue impactada por esos 21 días de ayuno. Éramos un grupo como de 100 y pico de hermanos que Dios estaba levantando también, que Dios estaba rompiendo, que Dios estaba libertando a través del mundo entero. Habían hermanos que se conectaban hasta de Perú. Vive el Señor. Y fue algo de verdad tremendo, hermano, tremendo. Dios es fiel, aleluya. Y hoy yo le doy la gloria a Dios de que Él permitió, aleluya, de que yo me metiera en ese revolú de los 21 días. Y habían veces que yo me levantaba a trabajar y solamente había dormido 3 horas. Solamente había dormido 3 horas porque estaba orando. Cuando acostaba a las nenas, cuando todo el mundo se acostaba a dormir, ese era mi tiempo de oración con el Señor. Y a veces dormía 3 horas nada más para guiar 1 hora de camino al trabajo, para pasar todo un día de trabajo aguantándole las situaciones y las indirectas y las humillaciones
a mi supervisora, para tener que ver cómo ella desesperadamente se la vivía buscando y leyendo todos los papeles y los trabajos que yo le hacía para buscar el más mínimo detalle para hacerme daño. Y en medio de esas oraciones yo clamaba por ella por misericordia y le decía: Señor, esta pelea no es mía, pelea por mí, porque mi pelea es contra huestes de maldad, contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Esta no es mi batalla. Pelea por mí, yo te entrego esta pelea porque no es mía. ¿Y sabe qué, hermano? Por más que ella buscó y buscó y buscó poder reunir evidencia en mi contra, no encontró nada. Y le doy toda la gloria y toda la honra al Señor, porque yo sé que fue que Dios le nubló sus ojos, se los veló para que ella no pudiera encontrar nada, porque perfecta yo no soy, aleluya, eso yo lo tengo que reconocer. No era porque yo sí mi trabajo lo trataba de hacer a la perfección, pero yo sé que perfecto no era, porque aquí nadie es perfecto. Y yo sé que probablemente lo que yo vea que esté bien hecho, yo sé que con toda seguridad otro lo ve y dice que tal vez se puede hacer mejor. Aleluya. Pero yo trataba de hacer mi trabajo bien, lo mejor posible, porque yo no quería que ella tuviera nada que poder mencionar de mí. Y yo sé, ¿verdad?, que el Señor le veló los ojos y no permitió que ella pudiera encontrar nada, hermano. Y mire que trató, que hasta se fue con una compañera del trabajo a ver si encontraba una señora aquí en Moca. A ver, yo sé, estoy segura que lo que ella quería era persuadir a esa señora de hacer un informe escrito en mi contra. Y el Señor no permitió que la encontrara. Perdón. Aleluya, el Señor ni permitió que ella encontrara a esa señora. El Señor no lo permitió. El Señor no permitió que ella nunca tuviera nada, ninguna evidencia para ponerme a mí por el piso. Y como nunca encontró ninguna evidencia, pues se llenó la boca de mentiras y fue a acusarme simplemente con mentiras, con acusaciones de la boca de ella, ¿verdad? De que yo le faltaba el respeto, de que yo la insubordinaba, de que yo le llevaba la contraria, cuando allí todo el mundo me conoce, ¿verdad? Todo el mundo me conocía y sabía que yo era muy callada, que yo era cristiana, que yo era muy respetuosa. Y como nunca tuvo nada, ninguna evidencia en contra mía, pues fue con sus propias acusaciones, ¿verdad? Con mentiras. Vive el Señor, aleluya. Santo eres Dios. Y entonces así fue como, hermano, el Señor me puso en honra. El Señor me puso en honra durante ese tiempo. Y yo pues continué, para no repetir la palabra, continué siguiendo a la pastora Yarelis Velázquez Roque. Y recuerdo que para el mes de febrero de este año, ya yo estaba decidida a renunciar a mi trabajo, porque yo quería paz mental. Y mis hijas yo estaba notando que mis hijas estaban afectadas porque mamá les faltaba en la casa. Y yo quería poner en primer lugar mi familia, mis hijas, y ya yo estaba decidida que yo quería renunciar y estaba buscando otro trabajo. Aleluya. Y en eso, en el día 25 de febrero, recuerdo como ahora, la pastora llevó un mensaje, una predicación que tenía por título Heridas que sanan. Y recuerdo que ella tenía un bosquejo, pero el Espíritu la llevó a decir otras cosas. Aleluya, permiso. El Espíritu la llevó a hablar de otras cosas. Y a través de esta predicación yo sentí que el Señor me estaba avisando que venía un golpe duro, un golpe fuerte, que iba a ser una herida en mí, pero que Él mismo la iba a sanar. Y recuerdo que yo empecé a llorar. Yo escuchaba esa predicación mientras yo iba de Moca a Mayagüez al trabajo. Y recuerdo que yo estaba llorando y llorando y llorando y llorando.
y yo sentía que el Espíritu me estaba hablando a mí. Y yo decía, Señor, por favor, dime quién es. Dime qué persona de mi familia te vas a llevar. Porque en la predicación la pastora Yareli decía que había una herida que me iban a hacer. Una herida porque yo había estado orando, ¿verdad? Le voy a hacer la historia del punto de vista mío, ¿verdad? Yo había estado orando por toda mi familia, por la salvación de toda mi familia. Y yo estaba orando por la salvación de toda mi familia durante estos días, ¿verdad? Y la predicación decía, Dios ha escuchado tu oración, Dios la ha escuchado, pero tú tienes que estar dispuesto a que cuando tú oras por esa persona, tú tienes que estar dispuesto a que se haga la voluntad de Dios. Tú tienes que estar dispuesto a que Dios cumpla su voluntad, porque tú tienes que tú no amas más que Dios. Y si el plan y la voluntad de Dios es llevárselo ahora, llevárselo salvo, pero llevárselo ahora, pues tú no puedes meterte en la decisión de Dios. Tú tienes que entender que Dios es Dios y Dios hace como Él quiere. Prácticamente de eso era el mensaje y yo sentía que Dios me estaba hablando a mí. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y le decía, Señor, por favor, revélame quién es. Porque yo quiero tratar de pasar estos últimos tiempos, ¿verdad? Antes de que fallezca, quiero pasarlo con esa persona. Y sentí que el Señor puso en mi corazón a mi papá. Pero yo no quise creerlo. Yo no quise creer que era mi papá. Preferí pensar que era mi abuela o mi abuelo, porque obviamente la lógica humana te dice que los más mayores en tu familia son los más cerca de la muerte. Y yo no quise creerlo. Y lo dejé todo ahí. Como que ese pensamiento lo bloqueé. Lo bloqueé. Eso fue el 25 de febrero. Luego de eso, el Señor también en otros mensajes tocó mi vida hablándome de estrategias divinas. Y las estrategias divinas, según el mensaje que ella llevaba, la pastora Yareli, ella hablaba que la estrategia divina que Dios tuvo con Gedeón era que Dios no quería la gente al lado de Gedeón, ¿verdad? La gente que tuviera miedo, Dios no la quería. Dios no quería la gente que no estaba alerta. Y al fin y al cabo Gedeón terminó con un ejército de 300. Y ella decía, la estrategia divina de Dios es que te va a dejar solo. El Señor te va a dejar solo porque cuando tú estás atravesando un desierto, tú vas solo. Dios va contigo. Pero tú tienes que entender que las demás personas no pueden cargarte en tu desierto. Tú tienes que entender que las demás personas no pueden intervenir en tu desierto. Tú tienes que entender que tú no puedes recostarte de nadie para poder fortalecerte en el desierto, porque para eso te lleva Dios al desierto, para acompañarte Él, para enseñarte a depender de Él, para enseñarte que su compañía es más que suficiente. Y en aquel momento yo no lo entendí. No lo entendí, pero ahora lo entiendo. Aleluya. Luego de eso el Señor puso en mi corazón que ya había llegado la hora de renunciar. Y yo preparé mi carta de renuncia el día febrero 18, pero no me atreví a entregarla. Porque el dinero que yo recibía en ese trabajo me tenía muy atada, porque era una cantidad grande. Y me tenía muy atada el temor al quedarnos sin dinero, la deuda, etcétera, etcétera. Me tenía muy, muy, muy atada ese trabajo. Y no me atreví a renunciar, pero luego el Señor volvió otra vez a través de otra predicación, perdón, a tratar conmigo. Y volvió otra vez, aleluya, a tocar mi corazón sobre ese tema. Y entonces pues yo sentí que realmente no quería entrar en desobediencia. Y tenía que obedecer, tenía que renunciar y entonces renuncié. Vive el Señor. Renuncié el día, si no me equivoco, era el día 3
de marzo, me parece que era el día 3 de marzo por ahí. Y luego de eso pues entramos en cuarentena. Ya llegó acá en lo que es el coronavirus y entramos el día 16, si no me equivoco, en cuarentena aquí en Puerto Rico. Y pues comencé, ¿verdad? Nos quedamos en casa encerrados en la cuarentena. Y recuerdo que fui a casa de mi mamá la primera semana, pero ya luego no me atrevía a ir porque al principio había mucho temor del virus, había mucho temor. Y mi hermano trabaja en un hospital y yo en mi corazón, en mi humanidad, ¿verdad? Pues yo quería cuidar de mis hijas de la posibilidad de que él pudiera contagiarse, ¿verdad? Miedo que tenía. Y entonces pues decidí quedarme en casa. Aleluya. Poderoso eres, Señor, aleluya. Y uno de esos días llegó mi papá con mi mamá a mi casa, me llevaron una pequeña comprita. Y yo recuerdo que cuando yo cogí la comprita, la cogí así como de lejos y él me mira y se ríe y yo le dije, hablábamos y qué sé yo, y aleluya, yo sentía en mi corazón el deseo de abrazarlo y de besarlo, a mami y a papi. Y recuerdo que yo sentía el impulso de hacerlo, pero el miedo no me dejó. Y yo sentía el deseo, pero no lo hice. No lo hice. Porque yo decía, ¿y si ellos están infectados? Después las nenas se me contagian. Y no lo hice. Cogí la bolsita de compra y él se sonrió, me dijo, nos vemos, nos vemos. Y se fue. Esa fue la última vez que vi a mi papá con vida. Esa fue la última vez que vi a mi papá con vida. El día 30 de marzo, él cumplió años. Días antes nos habíamos visto por videollamada a través de Facebook y nos pusimos de esas caras, filtros bien locos. Y no hablamos nada, no hicimos más que reírnos y reírnos y reírnos de lo feo que nos veíamos. Después de eso llegó el 30 de marzo, que era el día de su cumpleaños. Y recuerdo que yo retraté una foto que yo tengo en mi casa de cuando yo era niña, que estoy con él. Y me tomé el lujo y el tiempo de prepararle una postal personalizada con esa foto, unos mensajes, una cosa ahí bien preparada, qué sé yo. Y se lo envié. Aleluya. Aleluya. Pero aquel día que lo vi no lo abracé. Aquel día que lo vi no lo abracé. Y quiero compartir con ustedes la palabra en Santiago 4, versículo 13 y 14, que dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Por qué decimos no lo abrazo hoy? Yo lo abrazo cuando pase la cuarentena. No sabemos el día de mañana si estemos aquí. No sabemos el día de mañana si tengamos vida. Así que abracemos hoy. Amemos hoy. Porque hoy estamos vivos. Mañana no sabemos si tal vez ellos estén vivos o si tal vez nosotros estemos vivos. Yo tuve la oportunidad y sentía en mi corazón hacerlo, pero no lo hice por miedo. Aleluya. Y el día 31 de marzo, el día después del cumpleaños de él, aleluya, yo le envié un mensaje gracioso a las 3 de la tarde y él me lo respondió. Aleluya.
Y por ese día yo estaba en ayuno, me acuerdo, ese día yo estaba en ayuno y yo lo iba a entregar a las 6 de la tarde, pero sentí en mi corazón no entregar el ayuno, seguir el ayuno. Y entonces estaba acostando a las niñas cuando de momento escucho el celular sonar y cuando lo respondo, me habla mi mamá, me habla mi hermana, y me dice que vaya a casa de mami, que ella va bajando para casa de mami, que papi no responde. Y cuando me dice que papi no responde, yo rápido pensé que tal vez se había tomado una pastilla para dormir y que tal vez pues estaba dormido. Pues arranqué para aquí, para la casa de mi mamá. Y cuando llego, mi mamá me dice, vete Yara, trata de darle los primeros auxilios. Ella estaba tratando de amarrar el perro para que un policía que estaba aquí se bajara. Y cuando yo subo y entro al cuarto, lo veo acostado en la cama, a mi papá. Lo encuentro acostado en la cama y ya no tenía color. Cuando lo toco estaba frío. Cuando le fui a mover el brazo ya estaba duro. Y le puse las manos en el pecho y empecé a orar. Y le dije, Dios mío, tú eres mi Dios. Tú eres el Dios que levanta a los muertos. Y yo lo creo. Si es tu voluntad levantarlo, levántalo. Pero no, si no es tu voluntad, que así sea. Y empecé a llorar. Empecé a llorar y sentí la voz del Espíritu Santo que me recordó aquel día que me había dicho que él me iba a hacer heridas, pero él mismo las iba a sanar. Me acordé de aquel día que el Señor me dijo que se iba a llevar a alguien de mi familia. Me acordé, hermano, Él me lo acordó. Y cuando empecé a llorar, sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, está en mi presencia. Y yo seguía llorando y yo sentía la voz del Espíritu Santo que me decía, está en mi presencia, está en mi presencia. La palabra en Hechos 16, versículo 31, dice, el que cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No dejes de creer esa promesa. Veas lo que veas, no dejes de creer en esa promesa. Mi papá no le servía al Señor, pero Dios se lo llevó. Dios lo salvó. Aleluya. Y así, hermanos, aún en medio del dolor, de una pérdida, he sentido que el Señor no nos ha dejado. Mi mamá estaba devastada. Mi mamá estaba devastada. Y me pidió hacer cultos en la casa. Y empezamos a hacer cultos en la casa. Aleluya. Y poníamos predicaciones. Y como el tercer o cuarto día más o menos que papi falleció. Aleluya. Cuando se acabó la predicación, ella me dice, Yara, yo necesito entregarle mi vida a Cristo. Y yo le dije, mami, claro que sí, vamos a orar. Cerré los ojos, ella se arrodilló, hermano, ella se arrodilló en el piso. Y yo le dicté la profesión de fe. Ella la repitió y yo empecé a orar y cuando abro mis ojos veo que mi hermano también
estaba con su cabeza en el piso, orando y llorando. Él también se había reconciliado. Vive el Señor. La palabra de Dios dice en Jeremías 29, versículo 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Y entonces yo comprendí el plan perfecto de Dios, que a través de la muerte de mi papá, al cual Él por su misericordia se lo llevó, lo salvó, aleluya, permitió que mi mamá y mi hermano se reconciliaran con Él, aleluya. O sea, la vida, la resurrección, aleluya, la vida espiritual visitó mi familia, hermanos. Y yo le tengo que dar la gloria al Señor, porque duele, claro que duele. Porque yo quisiera tener a mi papá aquí, pero tuve que entender que yo oraba al Señor, yo gemía, yo lloraba delante de la presencia del Señor para que Dios los salvara. Y si mi oración va enfocada en que su alma no se pierda, yo no puedo meterme en el plan perfecto de Dios. Porque el plan de Dios no va a ser que todo el mundo se salve y le sirva en la iglesia. El plan perfecto de Dios es como Dios lo quiere. Y en eso no nos podemos meter. Y yo le decía a mi mamá, tenemos que ver que el plan de Dios con papi era llevárselo en su muerte. Aleluya. El punto aquí es que se lo llevó. El punto aquí es que está salvo. El punto aquí es que no está en la condenación eterna. El punto aquí es que tenemos la esperanza de que luego de la muerte nos podamos reunir todos juntos con Él. Aleluya. Así que la salvación visitó mi casa. Mi madre y mi hermano se convirtieron. Después yo hablando con mi hermana, ella me cuenta, gloria a Jesús, que antes de nuestro padre morir, un mes antes aproximadamente, ya Dios venía tratando con ella y ella estaba empezando a orar y a buscar y ella estaba sintiendo que Dios la llamaba y ya ella estaba, gloria a Jesús, orando y ella decía que ella se iba para el camino de su trabajo y ella iba orando y ella iba cantando, o sea que ya yo ni lo sabía y ya Dios estaba tocando el corazón de mi hermana también. Aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Así que hermano, no se canse de clamar. No se canse de clamar porque el Señor nos oye. Salmo 56:8 dice, mis huidas tú las has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Cada lágrima que tú derramas en oración por tus padres, por tus hijos, por tus hermanos, por tu esposo, por tu esposa, por la gente que tú amas, no cae al piso. El Señor las recoge en su redoma. El Señor es fiel y cumple sus promesas. Aleluya. No dejes de creer en el Señor Jesucristo para que tú y toda tu casa sean salvos, gloria al Señor. Y a partir de que mi madre y mi hermano se convirtieron, y ya estoy terminando, comenzamos a ayunar todos juntos aquí, mi esposo, mi madre, mi hermano, mi hermana, su esposo. Gloria a Jesús. Empezamos esa semana de Semana Mayor, creo que cayó. Y esa semana pues nos reuníamos aquí y ayunábamos, hacíamos ayuno y oración. Y sentimos momentos, vivimos momentos hermosos aquí en familia, hermanos. Aquí vivimos momentos hermosos. Fuimos testigos de liberaciones. Aleluya. Pudimos ver aceite brotar de las paredes de esta casa.
Aleluya. Dios permitió que otras personas de la familia tuvieran sueños en donde veían esta casa que brillaba. Aleluya. Eso solo lo hace Dios. Que en medio del duelo, en medio del luto, Dios le da sueño a personas de la familia donde esa persona veía la casa que brillaba y la veía con flores por todo el borde del segundo piso. Aleluya, del primer piso, perdón. Y veía flores de todo tipo bien hermosas, flores que nunca había visto antes. Aleluya, eso lo hace Dios. Aleluya. Hemos tenido el consuelo del Señor. Sí han sido días difíciles, sí han sido días en los que nos ha hecho falta, papi. Sí han sido días en los que de momento los recordamos y nos entristecemos. Pero hermano, no estamos como los que no tienen consuelo. Le puedo decir con toda certeza, aleluya, que no estamos viviendo como los que no tienen consuelo, sino que nos entristecemos. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el Señor nos anima, nos consuela, vuelve y nos levanta y pone ese gozo en nuestros corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente aquel que se relaciona de corazón con el Señor la ha experimentado. Aleluya. Hemos experimentado la provisión de Dios. Hemos visto cómo llegó hasta una vecina y le trajo una caja de comida a mami. Aleluya, aquí. También vimos un milagro de una cancelación de una deuda que tenía mi papá. Y como todos saben, ¿verdad? Tanto el dinero como las deudas pasan a los herederos. No solamente se hereda lo que tiene valor, sino también se hereda las deudas de esa persona. Y tuvimos que ser testigos de cómo la mano de Dios canceló deuda. Aleluya, una deuda, poderoso Jesús. Aleluya. También hemos sido testigos de bautismo en el Espíritu Santo. Hemos sido testigos del bautismo del Espíritu Santo con lenguas de fuego y de autoridad. Aleluya. Hemos visto peticiones contestadas sobre nuestros familiares. Oraciones que nosotros hemos hecho aquí en ayuno juntos. Hemos clamado por familiares. Hemos visto la mano de Dios obrar en lo que le hemos pedido. Sobre varios de nuestros familiares. Aleluya. Para Dios sea toda la honra. Así que tal como Dios lo dijo, no nos dejó solos. Y sé y confío y lo he sentido de esa manera, que esa herida que nos provocó, Él la está sanando. Aleluya. Es Él quien la está sanando. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ya estoy terminando. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que no tengas temor de ir al desierto. Y lamento decirte que al desierto vamos solos. Aleluya. El Señor ya había hablado de que nos iba a pasar por un proceso difícil, de que iba a abrir una herida profunda, pero que Él la iba a sanar. Y también habló de que nos iba a dejar solos en ese desierto. Y quiero darle las gracias a todos los hermanos de nuestra iglesia, Remanso de Paz, que yo sé que oraron por nosotros. Y aquí está viéndome una hermanita que amo muchísimo, gracias Ivonne, porque sé que has estado orando por nosotros. Y ese mensaje que me enviaste cuando falleció mi papá tocó mi corazón. Gracias por eso. Dios te bendiga y te lo multiplique grandemente. Aleluya. Y quiero darle las gracias al hermano Edgar Claudio, a la hermana Adelaida, pastora, porque también le pedí la oración y yo sé que en sus oraciones estuvimos. Gloria al Señor. Pero lo que quiero decirles con lo de dejarnos solos en el desierto es que esto sucedió en el tiempo de la cuarentena del coronavirus. Aleluya. Y tengo que comentarles, porque es parte del testimonio, es parte importante del testimonio, que aquí a la casa de mi madre solamente llegaron 2 personas.
solamente llegaron 2 personas, un familiar lejano y un amigo de mi papá. Solamente 2 personas llegaron a la casa de mi madre a darle el pésame y a llorar en la muerte de mi papá. Nadie más, hermano, nadie más llegó. Muchos amigos, familiares, vecinos, nadie llegó. Nadie llegó. Pero ¿saben por qué no llegó? Porque Dios no lo permitió. Y yo le comentaba a mi papá, a mami, sobre eso, y le decía, no te pongas triste, porque esto es el propósito de Dios. Ya Dios había hablado y nos comentó que nos iba a dejar solo en el proceso, solos en el proceso. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú te agarres de Él. Dios no quiere que tú te consueles en nadie. Dios no quiere que aquí llegue nadie a consolarte. Dios no quiere que tú te recuestes de las personas que puedan venir aquí y te entretengan durante el día y después por la noche va a ser igual de triste, vas a estar igual de sola, igual de vacía. No. Perdón. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que en medio de este proceso estemos solos. ¿Tú sabes para qué, mami? Le decía yo a mi mamá. ¿Sabes para qué? Para que tú te agarres de Dios. Para que tú te consueles en Dios. Para que todo el tiempo que tengas, ores a Dios. Para que tú busques a Dios. Para que solo en Él encuentres tu paz. Para que solo en Él encuentres tu consuelo. Y es igual, no llegó, solamente 2 personas llegaron. Le dije, y es igual, pudo haberse llenado la casa, que Dios no lo permitió, pero pudo haberse llenado la casa de gente y tú sentirte sola. Pudo haber sido diferente y de igual manera tú sentirte sola. Pero esto que está pasando es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él, única y exclusivamente de Él. Y por este proceso estaba en su propósito que lo atravesáramos solos. Y eso fue lo que pasó, hermano. Sí, muchas familias se mantuvo llamando a mi mamá, hablando por teléfono y le agradecemos muchísimo sus oraciones también y sus llamadas, gloria a Jesús. Y ya después cuando mi mamá se sentía mejor, entonces ella empezó a llamar a muchos familiares también, que le habían dado su espacio para que ella pudiera, ¿verdad?, pasar el peor trago, como decimos, ¿verdad? Aleluya. Pero todo fue parte del propósito del Señor. Todo fue parte de cómo Dios determinó que íbamos a vivir este proceso. Todo Dios se encargó de avisarlo, de prepararnos, de ir organizando todo para ese momento. Justo cuando empezó la cuarentena, aleluya, cuando yo empecé, antes de la cuarentena, cuando yo empecé a buscar a Dios en oración, que hice los 21 días de ayuno, el enemigo se levantó como nunca contra mí, como nunca, con las personas que yo menos me imaginé en mi vida. Pero gracias al Señor, Dios me dio la fuerza y la victoria. Luego de eso, cuando empezamos la cuarentena como tal, en mi casa, en mi hogar, esos días de cuarentena fueron de paz. Desde que empezó la cuarentena, el día 16 de marzo hasta que papi falleció el día 31, esos días en mi hogar, hermano, tengo que testificar que fueron días de paz. Había una paz sobrenatural en mi casa. Había una paz sobrenatural en mi matrimonio. Había una paz sobrenatural entre las niñas. Entre nosotros 4 había algo sobrenatural. Había una paz que no se entiende, aleluya, que solamente la pone Dios. Y ya ahora yo miro hacia atrás y sé que Dios estaba trabajando nuestros corazones, preparándonos para el golpe duro que se avecinaba. Y luego entonces que mi papá falleció, amén, no le puedo decir que fueron días con la misma paz, ¿verdad? Porque sabemos que en el duelo hay muchos sentimientos encontrados. Y viene la frustración, viene el coraje, viene la ira, viene el desconsuelo, ¿verdad? Y todo eso lo tenemos que vivir.
porque aunque seamos cristianos, somos seres humanos cuyos pensamientos están conectados a las emociones y las emociones conectadas a los sentimientos y todo eso, pensamientos, emociones y sentimientos conectados a las conductas, ¿verdad? Pero qué lindo es saber que por encima de todo pensamiento, por encima de toda emoción, por encima de todo sentimiento, por encima de toda conducta, está nuestro Padre Celestial. Está la presencia del Espíritu Santo, que no nos deja y que nos ha dado dominio propio. Gloria al Señor por eso. Aleluya. Y que en medio de nuestros procesos nos ayuda, nos dirige, nos fortalece. Gloria al Señor. Fueron muchas las veces, y ya terminé. Fueron muchas las veces que llegué a mi casa, todo el día aquí en la casa de mi mamá, pero llegaba a mi casa por la noche a llorar, a llorar, a llorar, a llorar desconsolada, hermano, porque me atormentaba que aquel día mi papá fue a mi casa y yo no le di ese abrazo que sentía en mi corazón darle por miedo. Por miedo no le di ese abrazo, no le di ese beso. Y ya después me lamentaba y me atormentaba en mi mente el pensamiento de que no lo hice y ese era el último que le iba a dar. Aleluya. Aleluya. Y fueron muchas las veces que llegaba de noche a llorar y a llorar, a llorar. Porque tuve que darle ese abrazo. Tuve que darle ese beso. A un cuerpo frío. Pero el Señor conoce nuestro dolor. El Señor sabe el lenguaje de nuestras lágrimas. Y hoy quiero testificar, aleluya, que en su misericordia el Señor me oyó, me entendió y me consoló. Y yo tengo unas peticiones sobre mi papá delante del Señor, las cuales no me ha contestado, pero que yo sé y confío que me las contestará. Pero hoy tengo que testificar que lo que yo no le pedí, que lo que yo pensé que jamás podría hacer, porque es que no cabe en la mente humana que las cosas y los misterios de Dios. Porque dice la Biblia que cosas que ojo no vio y oído no oyó. Y así mismo es, las cosas de Dios no las podemos pensar ni razonar. Pero Dios es bueno. Hermano, tuve un sueño. Y en ese sueño yo estaba en la casa de abajo de donde yo vivo. Yo vivo en una casa de alto y bajo, un primer y segundo piso. Yo vivo en el segundo, en la casa de abajo. En el sueño yo estaba en la casa de abajo, sentada, y frente a mí está mi esposo hablando con mi papá. Y yo los veo que están hablando y de momento en el sueño yo entro en conciencia de que ese es mi papá. Entro en conciencia, espérate, papi se murió, papi está muerto. Y lo veo que está parado hablando con mi esposo y rápido en el sueño yo razoné que mi padre estaba muerto y que yo lo tenía frente a mí. Hermanos, y yo en el sueño todo eso lo pensé y no hice más que pensarlo y me paré
Me paré de la silla y me le tiré encima. Me le tiré encima, hermano. En el sueño yo me le tiré encima a mi papá. Yo no lo pensé. Y cuando me levanté que me le tiré encima, yo le dije, papi, abrázame. Y lo abracé, y en el sueño cuando me le tiré encima, él estaba virado hablando con mi esposo. Cuando yo me levanté, él se volteó ahí mismo. Yo le dije, papi, abrázame, y me le tiré encima, hermano, abrazarlo. Y en el sueño él no me dijo ni una sola palabra. Él me abrazó. Él me abrazó, hermanos, él me abrazó, y en el sueño yo decía, no puede ser, estoy sintiendo su cuerpo, es él, y yo lo apretaba, en el sueño yo lo apretaba y sentía su cuerpo grueso, robusto, aleluya. Y yo lo apretaba, hermano, yo lo sentía, eso fue un sueño tan y tan real. Y yo lo apretaba y él me apretaba a mí, y yo sentía en el sueño cómo él me apretaba, y yo sentía el apretón en mi espalda y en mi pecho, y yo volvía y lo apretaba bien fuerte, y él volvía y me apretaba a mí fuertemente otra vez, y así estuvimos abrazándonos fuerte, por varios segundos, hermano, por varios segundos, hasta que lo solté. Y cuando lo solté y lo miré, vi su rostro. Y en su rostro yo lo vi más joven de como él murió. Lo vi como cuando más joven, que estaba con menos arrugas, que estaba con su pelo negro, estaba un poco más llenito, más cachetoncito. Así lo vi, hermano, y cuando me separé de él, que le vi el rostro, vi que él miró al cielo y se sonrió mirando hacia el cielo, hacia el techo, porque estábamos en la casa. No me dijo ni una palabra. Y lo solté y me fui para afuera de la casa. Aleluya. Y cuando yo me desperté, hermano, yo no podía parar de darle gracias al Señor. Yo no podía parar de darle la gloria a Dios. Porque lo que yo no le pedí, el Señor me lo concedió. Lo que yo no le pedí, lo que no era parte de mi petición, el Señor me lo contestó. Para la gloria y honra de su nombre, hoy lo testifico, que a partir de ese día no volví a sentir ese dolor, no volví a sentir esa culpa, no volví a sentir ese sinsabor de saber que pude haber hecho algo y no lo hice y ya es tarde, ya no está para hacerlo. A partir de ese sueño, aleluya, el Señor sanó esa área de mi corazón, y cada vez que me acuerdo, hermano, de mi papá, aleluya, lo recuerdo con alegría. Obviamente aquí he llorado porque he tenido que estar contando, aleluya, y cuando contamos, de cierta manera revivimos emociones, y esto es algo duro, difícil. Esto pasó apenas el 31 de marzo. Pero estoy diciéndoles, y tengo que testificar, que en mi diario vivir, cada vez que me acuerdo de mi papá, los recuerdo con alegría, los recuerdo con ese abrazo fuerte que el Señor me permitió darle en un sueño. En un sueño. El Señor es capaz de tanto. El Señor es inexplicable. Y lo que yo no le pedí, el Señor me lo concedió. Y con ese sueño el Señor sanó esa herida que había en mi corazón. Aleluya. Así que esta noche tengo que decir y darle la gloria al Señor porque estoy viva. Estoy viva literalmente y estoy viva espiritualmente. Por su gracia, por su gracia, por su gracia, porque me rescató de delitos y pecados, me rescató, me preparó para un momento difícil que se avecinaba, pero me ha permitido ver su brazo y su mano fiel sobre mi hogar y sobre mi familia, sobre los míos. Aleluya, aleluya, así que no moriré.
No moriré, repítelo conmigo. Que este testimonio te sirva para que tú recuerdes de dónde Dios te sacó y digas con fe: no moriré, yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Contaré las obras de Jehová. Vive el Señor, aleluya. Así que, hermanos, con esto me despido. Dios les bendiga grandemente. Ayúdenme a orar, gloria a Jesús, por todos los que van a ver este video eventualmente, que se puedan beneficiar, que Dios ministre a cada alma que escuche este testimonio, gloria a Jesús, que dé nuevas fuerzas, que empuje, que motive a aquellos que están, aleluya, a punto de apartarse, y los que estén apartados, que tomen fuerzas, aleluya, que tomen fuerzas para seguir, para volver al redil, para volver al camino, gloria a Dios, aleluya, porque todo es posible al que cree. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias por permitirme contar tus preciosas obras. Te doy gracias por permitirme contar de dónde me sacaste. Te doy gracias, Señor, por permitirme, Dios mío, dar este testimonio, Señor, para engrandecer y glorificar tu magnífico nombre, Padre, que es sobre todo nombre, Señor. Gracias, Dios mío, Padre Santo, porque la excelencia del poder es tuya, porque nosotros somos, Dios mío, vasos de barro. Toda la excelencia del poder es tuya, Padre. Tú haces como tú quieres, tú haces de forma magnífica, porque tú eres demasiado, Dios, para esta mente tan limitada. Pero en esta hora yo te pido, Padre Santo, que tú des nuevas fuerzas, que tú levantes al caído, que tú, Dios mío, ayudes a todo el pueblo que oiga esta palabra, que esté pasando por dificultades, que esté pasando por duelo, Padre, que esté muy golpeado en medio de la batalla espiritual. Padre, yo te quiero pedir, Dios mío, que tú des nuevas fuerzas. Padre, tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espíritu Santo, levanta, Dios mío, Señor, al caído, las rodillas paralizadas, ponlas en movimiento, Dios mío, los brazos caídos, levántalos. Oh Espíritu Santo, tu palabra dice que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Oh Dios amado, porque tus misericordias son renovadas a cada mañana. Y yo tengo que agradecerte, Dios mío, que tú has sido bueno y misericordioso conmigo. Tú has tenido mucha misericordia y paciencia conmigo, Padre Santo. Yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sé que también tú vas a tenerla, Dios mío, con todos mis hermanos, Señor, y con todos los que escuchen este testimonio, que para la gloria y para la honra tuya, Señor, lo he contado, porque somos cartas abiertas delante de ti, mi Dios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, poderoso Jesús. De las 4 personas que están conectadas, no veo solamente a la hermanita Ivonne. Así que saludos, Ivonne, un beso, un abrazo. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este testimonio. Yo sé que tú también tienes un testimonio muy tremendo también. Gloria a Jesús, aleluya, y seguimos orando unos por otros y peleando la buena batalla de la fe. A todos los otros que están conectados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si has sentido que el Señor ha tocado tu corazón en esta noche con este testimonio, te invito a que repitas conmigo, a que aceptes a Cristo en tu corazón, a que lo aceptes de todo corazón arrepentido, gloria a Jesús, porque esas maravillas Dios las puede hacer contigo y más. Y más, aleluya, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y dice la Biblia que no hay nada imposible para Él y que su brazo no se ha achicado todavía. Aleluya, así que te invito a que repitas conmigo: Señor, en esta hora reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que necesito que tú me perdones. Espíritu Santo de Dios, ven a morar en mi vida. Oh, te acepto, Jesús, como mi único y exclusivo Salvador.
Por favor, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo me ayude a conocer tu palabra, a buscarte en oración, a obedecerte y a buscarte de todo corazón y a cuidar mi salvación con temor y temblor. Dame nuevas fuerzas para pelear, para seguir luchando cada día por tu propósito en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y si repetiste esta oración conmigo, bienvenido, gloria al Señor, al pueblo del Señor, aleluya. Busca una iglesia de sana doctrina donde puedas congregarte, donde puedas ser discipulado, donde puedas buscar de Dios de todo corazón y prepararte para la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que estamos esperando es el arrebatamiento, aleluya, ese día glorioso donde la iglesia va a ser levantada en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes al sonar de la trompeta. Gloria a Jesús. Le damos gracias a nuestro pastor Ángel Edwin Ramos, aleluya, reverendo y pastor nuestro de la iglesia Remanso de Paz, donde nos congregamos. Gloria a Jesús. Así que buenas noches, hermanos. Gracias por mantenerse conectados con nosotros. Comparta esta palabra para que este testimonio corra y muchas personas sean impactadas, ¿verdad?, con las obras maravillosas y preciosas que el Señor hace en la vida de aquellos que le buscan de corazón. Gloria a Jesús. Así que este testimonio lo he compartido porque, como dije anteriormente, somos cartas abiertas y tenemos que darle gloria a nuestro Señor Jesucristo por las cosas maravillosas que ha hecho con nosotros. Para ti, Tita, bella, preciosa, esposa de mi tío Javier, Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a Javier y a toda tu familia, Dios les guarde a todos, hermanos, y que tengan buenas noches. Poderoso es el Señor Jesús.